Buen día, nosotros somos el equipo 1 y vamos a hablar sobre el matemático alemán David Hilbert, nacido en 1862 en Königsberg hasta 1943 en Göttingen. Sobre su vida se sabe que se graduó en el liceo de su ciudad natal y se matriculó en la Universidad de Königsberg. Hermann Minkowski, que también era un matemático alemán, coincidió con Hilbert en la misma universidad y el mismo momento, como aspirante a doctor, y llegaron a ser amigos íntimos, ejerciendo uno sobre el otro una influencia recíproca en varias ocasiones de sus carreras científicas. Hilbert trabajó como profesor en la Universidad de Königsberg de 1886 a 1895, cuando, como resultado de la intervención en su nombre de Felix Klein, obtuvo el puesto de catedrático en matemática en la Universidad de Göttingen. Se conoce que fue un gran líder y portavoz de la disciplina de las matemáticas a principios del siglo XX. Era sociable, democrático y muy querido como estudiante y como profesor, a menudo visto como contrario a la tendencia del sistema formal y elitista de las matemáticas alemanas. Una anécdota sobre David Hilbert, conocida como el despiste de David Hilbert, cuenta que en una ocasión recibió en su casa a un profesor recién llegado de la Universidad de Göttingen. Después de presentarse, el invitado se sentó y se quitó el sombrero. Al cabo de unos minutos de conversación, Hilbert, que probablemente tenía la cabeza en otras cosas, decidió que la visita ya había durado lo suficiente, a lo cual se puso el sombrero de su invitado, se despidió cortésmente y se fue de su propia casa. Otra anécdota nos habla sobre la cena del algoritmo, en el cual cuenta que un día, esperando a los invitados para una cena, su esposa le dijo que se cambiara la corbata porque era muy fea. Transcurrió un buen rato y como Hilbert no aparecía, su señora fue a buscarlo a la habitación. Su sorpresa llegó al verlo durmiendo en la cama con el pijama puesto y al despertarlo le preguntó que por qué había hecho eso, a lo que él respondió: al quitarme la corbata simplemente continué con mi algoritmo diario. Otro hecho destacado que podemos contar de él es que era un gran defensor de la mujer en la universidad, ya que el propio Hilbert consiguió un permiso especial para que Emmy Noether pudiera estudiar, y como era una maravillosa matemática, luchó todo lo posible para que pudiera dar clases. Como no se lo permitieron, la solución que encontraron conjuntamente fue poner las clases con Hilbert de profesor y Noether de asistente, aunque al final pues todas fueran impartidas por ella. A la derecha podemos ver una imagen de Amy Noether, quien también fue una matemática alemana. Dentro de sus contribuciones, se sabe que trabajó en la teoría de números y el cálculo de variaciones, aunque sus más importantes contribuciones fueron en el terreno de la geometría. En Göttingen centró su atención en la geometría. Bueno, cuando era profesor en Göttingen centró su atención en la geometría y publicó un libro titulado Fundamentos de la Geometría en 1899, en donde sustituye las tradicionales axiomas de Euclides por un sistema formal de 21 axiomas. En este libro, Hilbert identificó errores de la geometría euclidiana que los matemáticos estudiaron durante miles de años. Expuso nuevos axiomas que eliminaron estos errores, y esto fue un avance significativo que consolidó su posición como uno de los matemáticos más importantes de todo el mundo. Otra de sus contribuciones es el teorema de finitud, en el cual se conoce que el primer trabajo de Hilbert sobre funciones invariantes lo llevó en 1888 a la demostración de su famoso teorema de finitud, en el cual demostró que era posible separar todas las ecuaciones de un número finito en un número finito de tipos de ecuaciones. Estos tipos podrían combinarse para generar un número infinito de ecuaciones. Hilbert envió sus resultados a los matemáticos Annalen, que era como un grupo de matemáticos, y Jordan, el experto en teoría de invariantes de los Annalen, rechazó el artículo criticando la exposición porque era insuficientemente comprensiva. Su comentario fue: esto es teología, no matemáticas.
y aunque demostró con éxito que existían tipos de ecuaciones, no pudo identificarlos ni producirlos. Esto llevó a muchos matemáticos a ignorar su trabajo, pero en realidad fue bastante revolucionario. Klein, quien también era miembro de los Analem, por otro lado, reconoció la importancia del trabajo y se aseguró de que fuese publicado sin alteraciones. Hilbert extendió su método en un segundo artículo y lo envió una vez más al grupo de los Analem, quienes tras leer el manuscrito, Klein le escribió: sin duda, este es el trabajo más importante en álgebra general que los Analem han publicado nunca. Más adelante, cuando la utilidad del método de Hilbert había sido reconocida universalmente, el propio Jordan diría: he de admitir que incluso la teología tiene sus méritos, reconociendo que, bueno, contradiciendo el comentario que le había hecho antes, donde le decía que su trabajo era teología y no matemática. Y por último, pues sabemos que el teorema de la finitud de Hilbert sentó las bases de una forma completamente nueva de pensar sobre el álgebra abstracta y tuvo una profunda influencia en el curso de las matemáticas en el siglo XX. Para continuar, vamos a hablar del espacio de Hilbert. Él desarrolló métodos para extender las técnicas de álgebra vectorial y cálculo de espacios con cualquier número de dimensiones. El espacio de Hilbert sigue siendo muy importante en las matemáticas modernas y fue utilizado por los físicos para desarrollar la base matemática de la mecánica cuántica. Los 23 problemas. ¿Quién entre nosotros no estaría contento de levantar el velo tras el que se esconde el futuro, observar los desarrollos por venir de nuestra ciencia y los secretos de su desarrollo en los siglos que sigan? ¿Cuál será el objetivo hacia el que tendrá el espíritu de las generaciones futuras de matemáticos? ¿Qué métodos, qué nuevos hechos revelará el nuevo siglo en el vasto y rico campo del pensamiento matemático? Estos fueron algunos de los 23 problemas más famosos en los que se interesó y trabajó Hilbert. Algunos de ellos fueron el problema de Cantor sobre el cardinal continuo, la compatibilidad de los axiomas de la aritmética, la igualdad de los volúmenes de dos tetraedros de igual base e igual altura, el problema de la distancia más corta entre dos puntos, es la línea recta la distancia más corta entre dos puntos sobre cualquier superficie en cualquier geometría, establecer el concepto de grupo de Lie, o grupo continuo de transformaciones sin asumir la diferenciabilidad de las funciones que definen al grupo. Axiomatización de la física. ¿Es posible crear un cuerpo axiomático para la física? La irracionalidad y trascendencia de ciertos números. El problema de la distribución de los números primos. Demostración de la ley más general de reciprocidad en un cuerpo de números cualquiera. Establecer métodos efectivos de resolución de ecuaciones diofánticas. Formas cuadráticas con coeficientes algebraicos cualquiera. La extensión del teorema de Kronecker sobre cuerpos abelianos a cualquier dominio de racionalidad algebraica. Imposibilidad de resolver la ecuación general de séptimo grado por medio de funciones de solo dos argumentos. Prueba de la condición finita de ciertos sistemas completos de funciones. Fundamentación rigurosa del cálculo numerativo de Schubert o geometría algebraica. Problema de la topología de curvas algebraicas y de superficies. La expresión de formas definidas por suma de cuadrados. Construcción del espacio de los poliedros congruentes. Las soluciones de los problemas regulares del cálculo de variaciones son siempre analíticas. El problema general de condiciones de contorno de Dirichlet. Demostración de la existencia de ecuaciones diferenciales lineales de clase Fushiana, conocidos sus puntos singulares, y grupo monodrómico. Uniformidad de las relaciones analíticas por medio de funciones automórficas. Siempre es posible uniformizar cualquier relación algebraica entre dos variables por medio de funciones automorfas de una variable. Y la extensión de los métodos del cálculo de variaciones. Otras de las importantes contribuciones que tuvo Hilbert fue en diversas áreas como el análisis funcional, la física, teoría de números, y hubo uno en específico que se llamaba la paradoja del Grand Hotel. El programa de Hilbert.
En 1920 propuso de forma explícita un proyecto de investigación, como se llamó entonces, que se acabó siendo conocido como Programa de Hilbert. A medida que avanzaba su carrera, Hilbert se interesó en hacer que las matemáticas fueran más coherentes y lógicas, y menos dependientes de la intuición. Creía que los problemas matemáticos podrían resolverse en última instancia y que los fundamentos de las matemáticas deben basarse en la lógica, por lo que propuso determinar exactamente cuáles eran realmente estos fundamentos lógicos. Su trabajo inicial con el desarrollo de nuevos axiomas fundamentales para la geometría le mostró que la mejor manera de abordar cualquier tema científico, incluida las matemáticas, era utilizar un enfoque axiomático. Y respecto a los últimos años de su vida, pues él tristemente vivió para ver a los nazis purgar a la mayoría de los miembros facultativos sobresalientes de la Universidad de Göttingen en 1933. Los últimos años de jubilación transcurrieron en soledad y fueron tristes, viendo además cómo se agravaba el trastorno mental que su hijo Franz, al que su mujer nunca quiso internar. Falleció el 14 de febrero de 1943 y en su tumba todavía se puede leer la máxima: debemos saber, sabremos. Estableció también su reputación como gran matemático y científico, inventando y desarrollando un gran abanico de ideas, como la teoría de invariantes, la axiomatización de la geometría y la noción del espacio de Hilbert, uno de los fundamentos del análisis funcional. Fue uno de los fundadores de la teoría de la demostración, la lógica matemática y la distinción entre matemática y metamatemática, método para establecer la consistencia de cualquier sistema formal. Adoptó y definió vivamente la teoría de conjuntos y los números transfinitos de Cantor.